Desde que comencé con este podcast me he dado cuenta que muchas de las historias de fantasmas o de actividad paranormal se dice que suceden en hoteles. La historia de hoy no difiere de algunas de las que ya les he contado, a excepción que las leyendas de este hotel tienen incluso origen mágico. Hoy en Lugares Misteriosos les contaré la historia del Hotel El Salto, que está ubicado en Bogotá, Colombia. Cundinamarca es uno de los 32 departamentos que, junto con el Distrito Capital de Bogotá, forman la República de Colombia. Está ubicado en el centro del país, en lo que se denomina la región andina. El origen del nombre Cundinamarca es desconocido, pero se ha planteado que es una adaptación del quechua Cunturmarca, que significa el nido del cóndor. Los conquistadores españoles, al llegar a estas tierras y escuchar las dos palabras, la interpretaron como Cundirumarca, Cundinamarca y finalmente Cundinamarca, que en español vendría a significar comarca o provincia del Cóndor. Dentro de este departamento se encuentra el Salto del Tequendama, que es una cascada natural ubicada en el municipio de Soacha, a 30 kilómetros al suroeste de Bogotá. Este lugar, muy conocido por los colombianos y por los fanáticos de lo paranormal, alberga una mansión que fue un hotel y actualmente es un museo. Pero primero retrocedamos un poco en la historia. Al principio no se trató de un hotel, sino que el Estado colombiano estuvo concentrado en la instalación de vías férreas que comunicaran todas las regiones y resaltaran el turismo nacional. Debido a esto, el presidente de ese entonces, Pedro Ospina, ordenó que se construyera una línea sur del ferrocarril hasta El Salto. La idea era que en el lugar donde hoy está la Casa Museo, los turistas pudieran hacer uso de una estación de tren y hotel que les dejara disfrutar la vista de la catarata. Hacia 1912 se conoció la primera idea de lo que sería la Terminal del Sur, que se construyó entre los años 1923 y 1927, que solo permaneció en uso hasta mediados del siglo XX. Poco tiempo después, la casa se utilizó como hotel y restaurante, que con el tiempo se convirtió en un lugar muy exclusivo en el que se reunía la alta sociedad de Bogotá. Se denominó Hotel El Salto, aunque realmente se llamaba El Castillo de Bochica. La fachada era de color amarillo ocre y dentro se podían encontrar salones de baile y música, un bar y restaurante. Tenía 15 habitaciones y una especial para el presidente Ospina, quien no llegó a conocerla porque murió antes de la inauguración. En 1950 se decidió reconstruir el edificio para transformarlo en un hotel, pero esas obras nunca iniciaron y el espacio quedó abandonado, principalmente porque el río cercano estaba muy contaminado. Pero eso no fue lo único que causó estragos en el hotel. La violencia política también lo afectó y eso hizo que los viajeros desaparecieran. Sin embargo, se mantuvo abierto el restaurante hasta varios años después. Pero el río Bogotá, ahora convertido casi en una cloaca, hizo que cerrara y quedara abandonado, siendo cubierto por la vegetación, el moho y el agua. Se dice que el Hotel El Salto está lleno de leyendas, y una de ellas se remota al mito fundacional de los muiscas o chibchas, un pueblo indígena que habitó estas tierras antes de la llegada de los españoles. Este mito cuenta que en la época de los chibchas llovió durante noches y días, al punto que se arruinaron los cultivos, las casas se cayeron independientemente si tenían techo de palma o no. La leyenda habla de un personaje alto, de piel colorada, con ojos claros, barba blanca larga, que le llegaba hasta la cintura. Este les enseñó a sembrar y cultivar las tierras, además que les inculcó cómo orar. También los ayudó con la inundación que amenazaba con acabar todo su imperio. Después de conversar con los caciques y retirarse a orar tras una peregrinación de varios días al sitio exacto donde la sabana terminaba, este hombre llamado Bochica tocó con su bastón las imponentes rocas y ante la sorpresa de todos se abrieron como si fueran de masilla. El agua se volcó por las paredes formando una catarata de 150 metros que generaba ruidos bestiales y así quedó el Salto del Tequendama. La leyenda cuenta que después de esto, Bochica desapareció tan silenciosamente como había llegado.
Otra de las historias que se cuentan es que los nativos saltaban de las cataratas del Tequendama para evitar ser capturados por las fuerzas españolas, que comenzaron la conquista de esta parte del mundo en el siglo XVI. Algo interesante de esta leyenda es que los nativos no desaparecían al lanzarse al vacío, sino que se convertían en águilas y se elevaban al cielo. Pero por lo que se ha hecho famoso este lugar es porque a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, muchas personas pusieron fin a sus penas amorosas y personales arrojándose los 150 metros de la catarata. Eso lo convirtió en el origen y cuna de cuentos de fantasmas que incluso llevó a varios ciudadanos a intentar incendiar el hotel en 1986. Los cuidadores del antiguo hotel han contado que es normal presenciar eventos paranormales en ese lugar, que han llegado a escuchar gritos muy desgarradores y que las personas que van, por lo general la primera vez, sienten una atmósfera muy pesada. Otras personas, especialmente huéspedes del hotel, afirmaron haber visto apariciones dentro y fuera, mientras que también hay quienes han escuchado conversaciones en idiomas extraños, lo que ha llevado a mucha gente a creer que los antiguos nativos maldijeron el terreno donde se construyó el hotel. Según otro relato, la energía oscura de las cataratas llevó a un huésped del hotel a asesinar brutalmente a una hermosa joven de la alta sociedad en una de las habitaciones, salpicando las paredes con su sangre. Dicen que su espíritu vengativo se puede ver asomándose desde las ventanas de la habitación donde murió. Se cuenta también que mientras el hotel estaba vacío, las historias de un fuerte grito que emanaba del interior por la noche fortalecieron la creencia de que el lugar está embrujado. Además, el camino que conduce al edificio ha sido escenario de numerosos deslizamientos de tierra y accidentes, que algunos creían era una señal de actividad paranormal adicional. Dejando de lado esas supuestas apariciones, cuando el Hotel del Salto estaba aún abierto, los huéspedes a menudo se veían involucrados en investigaciones policiales de muertes en las cataratas, lo que también dañaba la reputación del hotel. Según el medio de prensa Express, todavía se advierte a los turistas que permanezcan cerca de la propiedad por la noche para que no se caigan por error. Algunos visitantes incluso se han caído del balcón, ya sea intencionalmente o no. Bueno, se desconoce. Para colmo, el agua maloliente del río Bogotá, que está muy contaminado, solo refuerza la sensación de que algo anda muy mal en el hotel. Ahora el hotel se puede visitar, pero cuando se encontraba abandonado se tenía que pedir un permiso con las personas que lo cuidaban para poder entrar y así conocerlo. Cuando no se lograba este permiso, algunas personas optaban por volar un dron para poder visualizarlo, y las tomas que se hacían eran espectaculares, pues tras ser abandonado se rodeó de mucha naturaleza, creando un escenario maravilloso e impresionante. Sin embargo, las cosas finalmente comenzaron a cambiar para el hotel en 2011, cuando se iniciaron esfuerzos para rescatar el edificio aparentemente condenado al olvido. En 1994, María Victorio Blanco y Carlos Cuervo llegaron a la vereda de San Francisco de Soacha, donde está ubicado El Salto, para organizar un proyecto de conservación ambiental y producción sostenible con los campesinos. En un predio de 14 hectáreas crearon la reserva granja El Porvenir, pero el antiguo hotel les quitaba el sueño y empezaron a empaparse de la historia para salvarlo del olvido. En 2007 consolidaron la Fundación Granja Ecológica El Porvenir, una organización sin ánimo de lucro que les permitió sacar un crédito para comprar el predio. La negociación, concretada en 2011, tiene una deuda aún vigente. Sin embargo, han recibido una donación de 300.000 euros de la Unión Europea y el apoyo de la Agencia Francesa de Desarrollo y la Embajada de Francia, que ha permitido empezar el rescate de la casona. Desde 2019, la Casa Museo Tequendama ha desarrollado una plataforma pedagógica donde se combina la riqueza arquitectónica de la casa restaurada con información ambiental y de biodiversidad de la zona. Los resultados han sido muy favorables. El Salto del Tequendama ha vuelto a ser noticia y cada vez son más los turistas que frecuentan el lugar,
no atraídos por las leyendas urbanas de espantos locales, sino por la intención de aprender más sobre biodiversidad y cultura. Los recorridos por Casa Museo Tequendama son dirigidos por habitantes de la región, quienes hasta hace solo unos años desconocían el valor histórico, ambiental y cultural de la zona. De la mano de ellos, quienes hoy son empoderados monitores pedagógicos, los visitantes aprenden sobre la historia del Salto de Tequendama y las exposiciones temporales al interior de la emblemática casona. Para visitar este lugar histórico y lleno de leyendas existen dos modalidades principales. La primera es programar una visita con un grupo familiar durante los fines de semana o visitarlo individualmente o en grupo durante las jornadas de sensibilización que se programan los días de semana. El costo de la entrada para las visitas durante los fines de semana es de 12,000 pesos colombianos o unos $3 por persona. En la Casa Museo se pueden apreciar diversas exposiciones, como por ejemplo la del Salto del Tequendama, que fue desarrollada en conjunto con la Biblioteca Virtual del Banco de la República y la Fundación Granja Ecológica El Porvenir. Otra exposición es la del increíble viaje de Alexander von Humboldt. Este explorador alemán estuvo en el Salto del Tequendama en 1801 y en uno de sus diarios escribió que su aspecto es infinitamente bello. Yo creo que no existe ninguna caída de esa altura. Pero estas no son las únicas exposiciones. Hay muchas otras más que están relacionadas al cambio climático, a la realidad y la importancia del río Bogotá, y otra que hace un homenaje a la casa cuando fue una estación de tren y hotel. En esta exposición se pueden apreciar las costumbres de la sociedad bogotana de esa época. Para llegar a la Casa Museo Tequendama se puede hacer el recorrido desde Bogotá en autobús, taxi o auto propio. Más o menos se recorren 24 kilómetros en casi 2 horas de viaje. Y eso ha sido todo por este episodio. ¿Incluirían el Salto del Tequendama en sus próximos viajes a Bogotá? Cuéntenmelo en los comentarios de Instagram, Facebook y YouTube. Pero antes de irme quiero dejarles algunas recomendaciones. La primera es la película Psicosis del director Alfred Hitchcock. Además de que esta película se desarrolla en un hotel muy tenebroso, está basada en una historia real. Si quieren conocer la historia detrás de la película, los invito a escuchar el episodio de la temporada pasada que grabé con Tania Mino del podcast mexicano Perfil Criminal. La segunda recomendación es el libro El Hotel Encantado de Wilkie Collins. Este libro relata los extraños acontecimientos sobrenaturales y otros no tanto que se produjeron en un decadente palacio veneciano devenido en hotel. Ahora sí, eso fue todo por el episodio de hoy. Como siempre, les agradezco por haber llegado hasta esta parte del podcast. Y si este episodio y los anteriores les han gustado, los invito a calificar el podcast en Spotify. En la aplicación encontrarán la opción de poner las estrellas que ustedes consideren. Esto ayuda mucho a que el podcast se posicione en los rankings y llegue a más personas. También es súper importante que compartan los episodios en sus redes sociales y etiqueten al podcast, se suscriban en Spotify, YouTube o donde escuchen sus programas favoritos. Si disfrutan de este podcast desde YouTube, no olviden darle un like a los videos y activar la campanita para que el podcast sea recomendado y YouTube les avise cada vez que hay episodio nuevo. Para contenido adicional sobre este y otros episodios, pueden visitar y seguir a @lugaresmisteriosos el podcast en Instagram y Facebook. Recuerden que pronto haré un episodio especial con sus recomendaciones, así que si tienen alguna, me pueden escribir a las redes del podcast. Aprovecho en agradecer a quienes ya me han dejado casos y lugares misteriosos para ese episodio especial. Yo soy Jacqueline Isa y los espero en otro lugar misterioso muy pronto.